Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya vamos a la sesión número 3. Estamos alcanzando la mitad del curso y hoy vamos a empezar cada vez más a conocer más herramientas. Probablemente algunas conozcan, algunas no, pero bueno, no quiero obviar y quiero a lo mejor hacer recordatorios a las que ya lo conocen. Entonces, en este día, aquí tenemos el programa. Vamos a hablar sobre el poder de la lectura. Esto es una introducción. Las neurociencias nos dicen que el cerebro del ser humano se ha ido transformando. Y por eso hoy hay estudios donde dicen que el ser humano es más inteligente. Y nadie lo puede negar. Porque el desarrollo de los últimos años, los inventos, la utilización de la energía y todo eso nos demuestra que el ser humano es capaz de avanzar a pasos agigantados en el desarrollo, la invención, las patentes, etc. Pero eso tiene mucho que ver con el entrenamiento que demos a los alumnos en las instituciones de nuestros cerebros, ¿no? El entrenamiento de nuestros cerebros. Vamos a hablar, me faltaron algunas cosas importantes de los libros digitales, después la lectura digital y sus implicaciones. No todas son ventajas. Tampoco hay que pensar que la tecnología viene a crear un mundo nuevo maravilloso. Todos los inventos también y todos los avances pues traen sus complicaciones. Y no todo. Y esto es bueno saberlo y también compartirlo con los estudiantes. A veces los estudiantes tienen una visión demasiado utópica o demasiado idealista de la tecnología y no se trata de llevarles la contraria o de ponernos a pelear o decirles que no, pero sí se trata de que analicen desde otro punto de vista pues también las implicaciones. No lo veamos como ventajas, desventajas, bueno o malo, sino implicaciones que significa pues que también hay afectaciones que quizás no hemos tomado en cuenta. Y por último, pues vamos, bueno, no están en ese orden porque vamos a ir metiendo, vamos a ver unas prácticas de algunas herramientas que nos sirven mucho para promover la lectura digital. Vamos a empezar con esta introducción, el poder de la lectura. La lectura definitivamente es la primera base del acceso a la información. No siempre fue así, pero quiero pasarles un video muy corto, pero muy interesante, a mí me pareció, que está dirigido a los jóvenes y que podemos utilizar en nuestras clases también, pues para dar razones, porque además los muchachos son por qué, y nuestros niños también. Entonces, explicarles un poco cuáles son las razones principales por las cuales hay que leer. Entonces, vamos a ver el video. Me dicen, por favor, si lo ven y si se escucha. Hemisferio de la importancia de la lectura. ¿Sí lo escuchan? Sí, perfecto, gracias. Va otra vez. Hoy quiero hablaros de la importancia de la lectura. Cuando estaba en la universidad pasaba la mayor parte del tiempo con unos compañeros a los que les encantaban los videojuegos de ordenador. Al principio yo era reacio a emplear mi tiempo en ello, pero por alguna razón al final terminé empleando horas y horas en jugar online. Pero no solo jugábamos a videojuegos, también pasábamos las tardes juntos estudiando y haciendo ejercicio en el gimnasio. Pasábamos tanto tiempo juntos que incluso terminamos escuchando el mismo tipo de música, riéndonos del mismo tipo de humor y prácticamente llevando el mismo tipo de vida. Como seres humanos que somos, aprendemos de nuestro entorno con facilidad. Cuando estamos en contacto con los demás durante cierto tiempo, adoptamos sus hábitos y formas de pensar del mismo modo que ellos adoptan los nuestros. De esta manera, hacemos nuestros los acentos de otros lugares cuando cambiamos de ciudad, igual que sus tradiciones, sus expresiones y prácticamente todo si pasamos el suficiente tiempo en contacto con ellos. Jim Rohn dijo una vez algo que quiero que no olvides nunca. Somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Si te rodeas de amigos que fuman y se emborrachan constantemente, las probabilidades de que tú fumes y bebas alcohol cada semana son mucho mayores en general. Sin embargo, si tu círculo de amigos son personas a las que les encanta hacer ejercicio y tener una vida saludable, es altamente probable que tú tomes el mismo camino y seas una persona deportista y saludable. No hay ningún secreto en esto, es la naturaleza del hombre adaptarse al entorno. Y así muchas de las figuras de éxito que conocemos se han rodeado de personas exitosas que han impulsado su crecimiento.
Mark Zuckerberg, creador de Facebook, tuvo ni más ni menos que a Steve Jobs como mentor. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, como todos sabéis, le dio gran parte del crédito de su éxito a Warren Buffett, mientras que Arnold Schwarzenegger, la mayor leyenda del culturismo, tuvo al mítico Joe Weider como mentor. Y ahora pensarás, bueno, todo esto está muy bien, pero yo soy una persona humilde, no me codeo con este tipo de personas. ¿Cómo se supone que voy a encontrar yo a una persona de éxito que quiera ser mi mentor? ¿Y si yo te dijera que tienes al alcance de tu mano la posibilidad de elegir cuantos mentores quieras? La posibilidad de añadir a tu círculo de influencia a todas las grandes mentes. Y aquí es donde entra en juego la lectura. Los libros están repletos de mentores a tu disposición con infinita información esperando a ser compartida. Los libros contienen todas las ideas que han hecho a las personas de éxito ser lo que son, sus formas de pensar, sus experiencias, sus éxitos, sus fracasos, absolutamente todo. Para cada problema que vayas a enfrentar en la vida, ya hay alguien que antes lo ha enfrentado, ha encontrado la solución y la ha escrito sobre papel. Cada vez que abres un libro te haces una persona más fuerte, te haces una persona más sabia, una persona que está más cerca del éxito. Y es que la gente tiene un concepto completamente erróneo de lo que significa leer. No leemos para retener información momentáneamente, como nos enseñan en el colegio, para luego hacernos un examen que aprobaremos o suspenderemos. Igual que no leemos para pasar el rato. Leemos para entrenar nuestra mente para convertirse en la mejor versión de sí misma, de la misma manera que entrenamos nuestro cuerpo en el gimnasio para tener la mejor salud y el mejor aspecto físico. Algunas personas leen un libro o dos al año y están satisfechas con ello, y no lo critico, está bien, pero debes ser consciente de que esto es el equivalente a ir al gimnasio una vez al mes y esperar resultados. El modelo que ves en la portada de una revista no va al gimnasio una vez cada 3 meses, va todos los días que son necesarios para tener ese cuerpo perfecto. Es como si le dijeras a Rafa Nadal que no vaya a jugar al tenis todos los días, que no hace falta estresarse y tomárselo tan en serio. Ese es el verdadero concepto erróneo acerca de la lectura. Las personas no leen para convertirse en la mejor versión de sí mismas, leen para pasar el rato y leen para divertirse. Cuando hagas de la lectura un hábito y seas constante con ello, te traerá innumerables beneficios. Te abrirá la mente, te aportará inspiración, te hará ser más ambicioso, más inteligente, elevará tu nivel de conciencia, mejorará tu confianza, tu fortaleza mental y, en definitiva, te ayudará a alcanzar tus sueños. Muy bien. Pues una perspectiva muy interesante, muy clara, muy razonable de lo que significa el poder de la lectura. Y a veces cuando preguntamos a alguien, ¿cuáles son tus hobbies? Y algunos dicen, pues un deporte, cantar, ir al karaoke, y algunos dicen leer. Y creo, yo siempre lo había pensado, que leer era un hobby, un interés. Y cuando veo esto, no, es una manera realmente de ser una mejor versión. Entonces, bueno, con eso quiero empezar y ojalá este material, como muchos de los que estoy poniendo en la plataforma, les sirvan. Les puse en primer lugar una liga que trae 10 videos. Son una delicia cada uno de los videos para usar con los estudiantes sobre esta importancia de lectura. Entonces, es el primer link. Lo encontré así como un tesoro, que es, ojalá les sirva, trae muchos, trae uno de una biblioteca, solo que dura 20 minutos y es mucho para pasarlo en una clase, pero les recomiendo que lo vean, ahí trae incluso una ficha, quién hizo el material y todo, son 10 videos, incluyendo este. Sí, por favor, profesor Juan Luis. Sí, mire, nosotros tenemos nos reunimos por WhatsApp. Y unos compañeros ponen periódicos de todos, el Heraldo, el esto, ¿no? Y esto nos da un momento para querer hacer una lectura, el que quiera de economía, el que quiere información, el que quiera deportes, y ahí lee. Y después, si a alguien le interesa un comentario, lo pone dentro del WhatsApp. Todos los días el periódico llega directamente a nosotros. El que quiera leer, lo lee. El que no quiera leerlo, no lee. Pero el periódico está ahí. El periódico también es una forma de lectura, de información, de comunicación, de todo lo que ha sucedido en el mundo, la actualización, la economía, cómo está, cómo estamos dando. Entonces, eso para nosotros ha sido de bastante ayuda y se lo agradecemos al que lo sube. Le decimos muchas gracias por la información, Marta. Ahí estamos en contacto y todo. Y cada quien hace lo que crea con los diferentes periódicos que nos envía por WhatsApp. Eso era, maestro. Muchísimas gracias. Y es exactamente lo que dice
el video, ¿no? Que nos reunimos con personas con los mismos intereses y al rato vamos siendo cada vez más parecidos. Veamos cuáles son nuestros grupos de WhatsApp, dónde estamos integrados, en el caso del profesor, en un grupo que le gusta leer el periódico, ¿no? Y entonces así vamos viendo cuáles son mis intereses, dónde estoy y qué estoy haciendo. Y esos círculos de lectura de WhatsApp pues son una muy buena opción para que todos los días estemos entrenando la lectura en el periódico o la lectura de un pedazo de la Biblia o en fin. Entonces, muy bien, muchísimas gracias. Pues con esta introducción vamos a continuar. Leer es importante. Eso no se los tengo que decir a ustedes, pero sí lo tenemos que transmitir y a veces no sabemos el cómo, ¿no? Ahorita este video a mí sí me da muchas ideas de cómo debo de platicar a los demás, pues que la lectura es importante. Y una de las cosas que dice ahí es que hace la comparación del entrenamiento físico con el entrenamiento mental. La mejor manera de entrenar, así como recomendarle a alguien caminar o hacer abdominales, pues la lectura diaria. Por ahí le encargo a alguien que tiene abierto su micrófono. Por favor, muchas gracias. Bien. Nos faltó algunos puntos que quiero retomar de la semana pasada, de los libros digitales e impresos, que como hemos dicho, la conclusión era, no importa lo que lean, no importa si alguien quiere libros. Bueno, pero quiero empezar con esto que me encantó, a ver qué les parece. Es un diálogo entre un libro digital y un libro impreso. Entonces, bueno, pues podremos decir cuál es a veces la soberbia, ¿verdad?, del libro digital. No importa, la conclusión de esto es, no importa lo que prefieran los estudiantes. Las escuelas o las universidades van a cerrar sus bibliotecas, definitivamente no. Hay negocio para ambos tipos de lectura, hay ventajas, desventajas, y el lector aficionado, el lector amante de la buena lectura, seguirá leyendo y dominará los dos estilos. Que ahorita que veamos las desventajas también de la lectura digital y que lo compartamos con los alumnos, también podremos decir, bueno, hay que buscar el término medio. Las ventajas ya las empezamos a ver la semana pasada, son muchísimas, muchos, sobre todo el reducir los costos, el no utilizar papel, creo que son las ventajas pues más grandes, ¿no?, que encontramos. Y pues si lo vemos como robo, nadie se va a subir al camión y te va a robar el libro que tienes en las manos, pero sí te pueden robar la computadora, el gadget, el dispositivo para leer. Aquí yo quiero hacer hincapié, estas digamos que son como ventajas muy prácticas, ¿no? El espacio físico y el peso, el tiempo, la manera de guardar muchísimos libros. Lo veíamos también en ese video donde hoy podemos escanear y llevarnos el libro completo en el dispositivo. Estas son ventajas, digamos, tangibles, prácticas que podemos ver. Pero vamos a analizar 5 ventajas que son más importantes y más importantes desde el punto de vista de aprendizaje. En este sentido, ¿quieres capturar pantalla? Sí, entonces dejo de compartir mejor. Sí. Perdón, vamos a hacer una pausita en esto porque nos falta la captura de pantalla. Pide Patti si prendemos nuestras cámaras, por favor. Sí, son dos pantallas. Muchas gracias. Marianela, una pregunta. ¿Lo que tienes atrás es real o es ¿cómo se dice? ¿Sí son libros de verdad? Yo pensé que era como una pantalla digital. Está perfecto tu fondo para el título. Sí, no, casi se nos cae, porque todavía es toda la pared y es un poco alto, pero sí, se nos cae. No, es que hay libros de todos aquí, entonces, y somos muchas personas. Familia lectora, entonces, ¿es tu casa? Sí.
Muchas felicidades. Ay, Sí, gracias. varias ahí. También veo a Adriana con libros de fondo, a Marco Antonio. Muy bien. Están dando testimonio. Perfecto, muchas gracias. Ya salimos en la foto. Bien, entonces, digamos que ahora, leer es bueno, la lectura digital, a los jóvenes les encantan los gadgets, entonces normalmente pues podrán decirle al papá, cómprame la última tableta porque voy a leer, está bien. Pero hay 5 ventajas que no se ven tanto, pero que pueden ayudarnos a nosotros como expertos en educación. Uno es que los libros son interactivos o pueden ser interactivos. No, esta interacción es uno de los elementos clave en alumnos digitales que pierden la atención. Recuerden que el primer paso para aprender es la atención. La atención es focalizar nuestros sentidos y nuestra mente, hacer una coordinación cerebro con los sentidos y poner, digamos que toman voluntariamente, por decirlo así, nuestro foco en una cosa. La interactividad es la que nos permite lograr esta atención. Ya no podemos dar clases solo hablando, ya no podemos dar un consejo solo, ya necesitamos otro tipo de técnicas que llamen la atención y la interacción es una. Lo segundo es que es más fácil actualizar un material. Con algunas herramientas que vamos a utilizar ahora, ustedes pueden montarla en una plataforma, irse a Moodle, poner ahí los ejercicios, los materiales, y si ustedes desde la herramienta digital fuente hacen esa actualización, cambian un error que tenían, aumentan una información, en automático se va a sincronizar. Entonces, también lo vimos en el video, ¿se acuerdan? En ese video donde el escritor ya estaba publicado su libro, ya estaba listo para venderse en librerías y él estaba haciendo algunas correcciones. Esa es una gran ventaja que ahorra tiempo y costos. Audiovisual, lo comentábamos hace rato, el profesor Tere, el profesor Juan Luis nos decían de cómo también se puede escuchar la lectura. Hoy podemos con 2 maneras diferentes, ¿verdad? Bajando un audiolibro que ya está propiamente grabado o pidiéndole a Alexa que lo grabe. Hay algunos, ¿cómo se dice? Algunos extensiones o aplicaciones que vamos a ver aquí de cómo puedo hacer que mi material se lea, cómo esas voces las puedo introducir y alguien lo va a leer por mí. Esto también ayuda mucho a las personas. Por ejemplo, mi mamá ya no ve en un ojo. Ella leía mucho y me dice que ahora con un solo ojo le cansa. Ya le enseñé cómo descargar audiolibros, cómo puede escucharlos y cómo puede andar ella caminando por la casa haciendo sus cosas y escuchándolo. Entonces, todo esto ayuda también a personas con problemas físicos. Personalizable. En este sentido es porque el estudiante puede hacer notas, puede subrayar, puede quitar una página, llevársela a otro lado. Para estudiar esto es una gran ventaja. Y aunque algunos tenemos la mala costumbre de rayonear nuestros libros impresos, pues que no es lo más conveniente, sobre todo porque pues, le quitas la posibilidad a otro de leerlo, ¿no? De pasarlo. Pero aquí en los libros digitales, pues sí se puede hacer. Y adaptable es añadir, transformar contenidos, como les decía, responder a ciertas preguntas, trabajar con documentos compartidos, en fin, todas estas 5 características tienen que ver con aprendizaje, más que con la forma editorial o con lo que podemos, o la comercialización de los libros. Bueno, creo que es suficiente hablar de estas ventajas, pero también quiero decirles que hay implicaciones, y aquí es lo que vamos a empezar, en el cerebro, concretamente en el cerebro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha pasado a través del tiempo? ¿Cómo nuestro cerebro ha ido evolucionando? Bueno, alguna vez tuvimos un mundo sin lectura. Esto es muy interesante porque miles de años, el hombre dicen que tienen más de 300,000 años en la Tierra. Y esto es interesante porque nosotros llegamos a pensar que el hombre tenía más o menos 100,000 años, 100,000 años en la Tierra, 100,000 años, o sea, toda la vida.
pero ahora hicieron unos descubrimientos arqueológicos y le aumentaron 200,000 años. Entonces, algunos científicos dicen que esos nuevos descubrimientos de esqueletos y de formaciones y de productos, pues nos hacen pensar que el hombre tiene en la Tierra 300,000 años. Bueno, no nos podemos imaginar esa cantidad de tiempo, pero podemos decir que la escritura y la lectura tienen 5,000 millones, digo 5,000 años, no millones, yo estoy como el precio, 5,000 años. Entonces, 295,000 años vivió el hombre sin lectura. ¡Wow! Y la lectura es la que ha provocado el desarrollo, porque durante ese tiempo los hombres vivieron en cavernas. Los hombres no cambiaron su estilo de vida. Fue realmente la escritura y la lectura la que hizo que las cosas cambiaran. Bueno, el ser humano nació con cerebro. No importa si era Homo sapiens o era un bebé nacido en el 2022. El cerebro es el órgano, y eso es muy interesante, ¿no? Cómo funciona el órgano y cómo es el único órgano que cuando nacemos no está completamente desarrollado. O sea, ya tenemos piecitos, manitas, naricita o estomaguito, todo listo para funcionar si Dios permite que el bebé esté sano, menos el cerebro. El cerebro, cuando el bebé nace, termina de desarrollarse y no termina de desarrollarse hasta los 18 años, imagínense. El cerebro está en ese desarrollo, la alimentación, y que las funciones terminan en esa madurez que también da el cerebro hasta los 18 años. Bueno, hablando de la lectura y de la escritura, el cerebro de las personas se alimentaba por las experiencias y la narración de la experiencia directa de otras personas. De ahí la importancia, pues, de la expresión oral, del lenguaje, de cómo aprendíamos. Y lo decías bien, profesor Juan Luis, pues desde entonces los viejos, ¿verdad? Las personas ya de la tercera edad, pues éramos los que contaban y platicábamos de nuestra experiencia. Y así era como las personas aprendían. Y fue así durante muchísimos años. Dicen que la lectura pues aparece con los egipcios, los fenicios, pero el primer alfabeto reconocido, digamos, para Occidente es el alfabeto griego. Pero podemos calcular que 5,000 años aparece el primer alfabeto. 5,000 años quiere decir 3,000 años antes de Cristo. Hace 5,000 años, tenemos 2,000 años después de Cristo, entonces 3,000 años antes de Cristo. Es nuevo. Si pensamos que el hombre vive en el mundo, olvídenle la nueva teoría que todavía no está comprobada, que tenemos 300,000 años, 100,000 años. Imagínense 5,000 con lectura y escritura. Y esto modificó impresionantemente el cerebro. Impresionantemente. Hoy han hecho tomografías y cuando ven a un cerebro leer, es cuando más están encendidos y están haciendo conexiones. Porque cuando nosotros leemos, estamos utilizando la creatividad, la imaginación, haciendo un esfuerzo. No es fácil leer. Por eso hay personas todavía que tratan de aprender a leer y escribir de grande y les cuesta tanto trabajo, porque es toda una revolución en el cerebro. El cerebro se tiene que reorganizar y hacer cada vez más complejas funciones, las funciones cognitivas. Recuerden que el cerebro hace muchísimas cosas. El cerebro, cuando hay muerte cerebral, ahí el ser humano puede declararse muerto. Aunque esté ayudado por máquinas que lo ayuden a respirar, a que se mueva la sangre y todo, si el cerebro muere. Porque el cerebro marca algo importante, ¿no? El movimiento, la capacidad de hablar, el que nuestro estómago funcione, el que nuestro corazón lata, el que la sangre, todo lo hace el cerebro. Antiguamente decíamos, es que las emociones están en el corazón y a veces se sienten en el estómago, pero las emociones también están en el cerebro. Hoy, gracias a las neurociencias, y les recomiendo muchísimo lecturas sobre neuroeducación, que nos dicen que la escuela no es otra cosa que un entrenamiento cerebral. Y de ahí la importancia que no nos quedemos en memorización, que no nos quedemos en que el maestro haga todo, que forcemos al estudiante a trabajar en su cerebro. Bueno,
La escritura y la lectura puso en marcha la creatividad. Algunos estudiosos dicen que el hombre no era creativo hasta que no llegó en esa dimensión de creatividad y de innovación, hasta que no llegó la lectura. Increíblemente hay gente que estaba en contra de la lectura y la escritura. Sócrates decía, fíjense qué interesante, la escritura traerá más problemas que beneficios. La dependencia de la letra escrita alterará la mente de las personas. La escritura amenaza con convertirnos en pensadores menos profundos intelectualmente, menos sabios y menos felices. Y en parte tenía razón. Si nosotros solo queremos que nuestros alumnos lean y aprendan de memoria, entonces lo estamos dejando a un nivel de profundidad menor. Si los seres humanos solo leen en Internet, claro que seremos menos profundos intelectualmente. Si nosotros creemos todo lo que dice el WhatsApp, claro que somos menos sabios. No estaba tan equivocado, pero no tenía que ver la lectura, la función lectora, sino que leemos. Después, bueno, Platón, ¿verdad? Uno de los discípulos de Sócrates decía, no, la lectura es una oportunidad. Y claro, porque Sócrates era de la vieja escuela y él era un excelente narrador, donde él podía hablar en las ágoras, en las plazas de los pueblos, la gente escuchaba y sí se iban más sabios porque les daba oportunidad. Acuérdense, el método socrático de preguntar y contestar y cuestionar y volver a preguntar. Eso que tenemos que utilizar hoy por hoy en las escuelas, estar cuestionando constantemente. No esperar, ¿tienen preguntas? No, entonces yo te pregunto. No, si no hay preguntas, a ver, o me preguntan o yo les pregunto. Y entonces el alumno dice, mejor preguntamos, porque si no este maestro nos va a cuestionar. Bueno, entonces Sócrates dice, sí, es una oportunidad, sobre todo de democratizar el conocimiento. Y hoy hablamos de esa democratización del conocimiento. Pero la realidad es que al principio la lectura y la escritura solamente los gobernantes, los ricos y la iglesia. Bueno, durante siglos la lectura se acostumbraba en voz alta. Era como no sabían, bueno, toda la gente entendía que había que leer en voz alta. Y la gente se dedicaba a prepararse en cuanto a hacer una lectura en voz alta, con la profundidad de la respiración, viene entonces después los signos de puntuación, es increíble, se inventa la lectura sin puntos de interrogación, comas, nada, eso viene después, gracias a la lectura en voz alta, porque de pronto alguien leía así de corridito y no estaban entendiendo nada. El cerebro aquí tiene, cuando la gente lee en voz alta, utiliza funciones cerebrales que no utiliza si lee en voz baja. Y por eso, en los primeros años de primaria, hay que hacer lectura en voz alta, sí. Cuidando el bullying, porque hoy se ríen del pobre que tartamudea, del que no puede leer, entonces pues hacer pequeños grupos, no poner al que lee mal, hay que tener cuidado, el que lee mal que se acerque a leer en voz alta, dejar tareas con voz alta, porque es diferente las conexiones neuronales de lectura en voz alta que de lectura en silencio. Bueno, hoy, fíjense, hace muchos años fui a Cuba de vacaciones y nos llevaron en un paseo, nunca se me olvida, a una fábrica de puros. Y me llamó muchísimo la atención que son bodegas, la verdad, feas, donde sientan a muchísimas personas. Yo creo que en cada bodega habían 70, 80 personas, si no hasta 100, sentadas en mesas, y lo que están haciendo es limpiar el tabaco y enrollar, enrollado a mano los puros, los típicos puros de Cuba. Ya hay mucho automatizado, pero el típico, ese cubano, ahorita se me olvidó la famosa marca, pero porque además no fumo. Y entonces en esas bodegas había una persona sentada en una silla altísima, tenía que subirse en escalera, quedaba arriba de todos y leía en voz alta. Y les leía un libro sobre la revolución, un libro sobre la vida de un héroe de la revolución, y leía un cuento, y la gente escuchaba todo el tiempo durante las 8 horas de trabajo,
y en unas pausas y subían diferentes lectores. Muy interesante. La lectura en voz alta tiene un impacto increíble. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes nos comentaron que se acordaban de su papá que les leía en voz alta en la noche? Entonces, esta práctica como que ha desaparecido un poco de la escuela, y sí debemos de decir, a ver, ¿quién quiere? Por ejemplo, una sesión de lectura en voz alta. ¿Quién empieza a leer? ¿Quién quiere? Sin obligarlos. Hay gente que no quiere leer en voz alta. Yo lo veo en la iglesia cada 8 días, pues hay gente que va y le dices, ¿quieres leer la lectura? Y te dicen, no, 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 me da miedo, pánico escénico. Y hay personas que nos gusta y pasamos y leemos y tratamos de hacerlo lo mejor posible, lo más claro posible para el otro. Esas prácticas hay que retomarlas, hay que pedirles a todos los maestros que se retomen y hacer pausas. ¿Qué entendiste aquí? ¿Cómo te imaginas que se sentía el personaje? A ver, ¿quién me describe el contexto? Para ir como aterrizando esos conexiones neuronales, esos productos que va dando el cerebro. Bueno, increíblemente cuenta una historia, es una historia muy linda de 2 santos, ¿verdad? San Agustín y San Ambrosio, que un día entra a la celda, San Agustín entra a la celda de San Ambrosio y lo escucha y lo ve que está leyendo sin abrir la boca, lectura en silencio. Y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo, pero es que no te escucho, ¿no? La lectura en silencio trajo otro desarrollo al cerebro, todavía más. Si ya había un desarrollo con la lectura-escritura, con la lectura en voz alta, imagínense ahora en silencio. ¿Por qué? Porque entonces nos hace hacer altos, pausas, reflexionar y da un toque a la autoconciencia. Claro, hay libros, por ejemplo, la narración de Los 3 osos, ¿verdad? Esa que aparece, que se mete una niña y quien se comió mi sopa y todo eso es mucho más emocionante si la leemos en voz alta, si ponemos un poco de histrionía a la narración. Pero hay libros donde la lectura en silencio es la que nos conviene más, ¿no? Entre la Edad Media y el Siglo de Oro, ¿verdad?, se empieza a propagar la costumbre de recoger las palabras leídas, pero no eran muy bien vistas, ¿no? Como que era raro la lectura en silencio. Pero poco a poco se fue ganando adeptos y empezó a combinarse. Hoy a nuestros estudiantes tenemos que fomentar las 2 lecturas. Las 2 lecturas, porque el cerebro funciona diferente cuando leo en voz alta y cuando leo, ¿de acuerdo? ¿Qué viene después? Bueno, viene una revolución comparable, esta revolución que no encontró revolución igual hasta el Internet. Por eso siempre se compara como el Internet con la invención de la imprenta. Este alemán, a mediados del siglo XV, inventa la imprenta, dando paso a la edición y distribución de miles de libros en toda Europa. Lo que es increíble es que este es uno de los mejores inventos del mundo y de toda la historia de la humanidad, y este pobre hombre acabó endeudado, pobre, perseguido por la ley, bueno, una de líos. El pobre Gutenberg no sé qué hizo mal, necesitarían darle un curso de emprendimiento al pobre porque fue un fracaso. Pero fíjense, en 50 años de lo que él hizo, gracias a lo que él hizo, se editaron tantos libros como los que escribieron los escribas, que eran los copistas, en 1000 años, 50 años. Hoy por hoy, lo que se produce en digital es increíble. Bueno, podemos decir que a finales de este siglo, más de 250 ciudades de Europa tenían imprenta y circulaban 12 millones de libros en diferentes idiomas. Impresionante, ¿no? Y bueno, pero seguían los retractores diciendo, esto no está bien, esto que la gente tenga acceso a la información no está bien. Es el mismo pensamiento que hoy tenemos sobre Internet. Muchas personas siguen pensando, esto no está bien. Y en parte no es que sean retrógrados, conservadores, no, es que en parte tienen razón. Y a eso queremos llegar, es que no hay blanco y negro.
No hay, la tecnología es buena o mala, no hay, sino hay grises y las cosas son lo que el hombre hace de ellas. Y el hombre tiene moral y tiene actos humanos calificables y actos humanos morables buenos y malos. Si edito un libro con fotografías pornográficas, pues claro que no está muy bien que digamos, pero si hago un libro con instrucciones fáciles para que tú aprendas a algún oficio, pues por supuesto que es beneficioso. Después de esto nos vamos a montar 500 años después. No, después de Gutenberg, pues no hubo algo tan increíblemente y valioso de mencionar más que la web, la www. La web, sobre todo a partir del año 2000, porque es cuando las personas ya no solamente consumimos información, sino también la producimos. Hoy cualquier persona, sea buena, mala, ignorante, sabia, puede decir tonterías o cosas sabias en la web. Y claro que es un peligro. Estos famosos haters, los odiadores, los que están fregando, los que están criticando a la gente, producen cosas terribles. O sea, pero también hay gente muy sabia, hay gente a la que siguen, hay gente que pone una frase y puede crear un impacto positivo. Pero si vemos, lo increíble es que hoy por hoy se calcula que de los 7,000 millones de habitantes, 2,500 millones usan Internet. Todavía falta, o sea, todavía Internet no es el 100% de la gente del mundo. Todavía hay muchas personas que han oído hablar de Internet, pero que desde su localidad o desde su analfabetismo o desde su pobreza no tienen acceso. Por eso algunos países como Finlandia, Dinamarca, Noruega, están pidiendo que Internet, que la conectividad sea un derecho humano. No podemos hablar de igualdad de oportunidades si no hablamos de democratización del conocimiento y de la información. Hoy en día, y esto es impresionante, si Gutenberg en 50 años logró producir lo de 1000, hoy cada 2 días ponemos en la web información que le hubiera costado al hombre 5,000 años. No. Dicen que la web se llena de 5 exabytes de información cada 48 horas. No toda esa información es buena, no toda es verídica, no toda es. Hay mucha basura en Internet. Pero también hay muchas cosas positivas. Por eso hay una regla, ¿verdad?, para los maestros, que si tú bajas hoy un recurso de Internet, lo subas algo tuyo. Es esa reciprocidad de que si yo saco mucho y soy un curador de contenidos y estoy constantemente buscando información, tengo que reponer. Hay algunas herramientas digitales como Académica. Académica es una plataforma con muchos materiales académicos valiosos. No te dejan descargar si tú no subes, si tú no aportas algo. Puede ser tuyo o de otra persona. Pero creo que es una manera de que en la web no solamente haya basura, sino que haya cosas también. ¿Y quién más si los profesores, los buenos estudiantes, los claustros académicos hacemos aportaciones? Lo impresionante es que si hoy gana lo digital. Por supuesto, fíjense, el acceso a la información hoy en día es digital. Menos del 0,1% de la información generada está en papel. Y hay muchísimo. Tuve una super biblioteca, si vas a Washington, a esa biblioteca nacional impresionante, o si vas a la UNAM, con cuántas bibliotecas cuenta, en fin. Pero hoy por hoy, si quisiéramos imprimir los documentos digitales de Google, no habría espacio para tenerlo. No habría espacio. Y esa es, para mí, la posibilidad más grande que te da lo digital. Simplemente, ¿cuánto costaría escribir en los libros, en un cuaderno, o tener en cuadernos los libros de toda mi experiencia? Estaba haciendo cuentas la otra vez. He pasado 26 años en una escuela digital, digo virtual o presencial, 26 años de mi vida, muchísimo. Que tuviera todos mis cuadernos, que tuviera todos mis libros, necesitaría una casa más grande, pero sí tengo muchísimo.
tengo guardados, notas, libros, cuadernos, lo tengo en un USB descargable. ¡Wow! Ahí tengo mi tesoro de lo que he estudiado en todo el último tiempo. Dicen que cada minuto que pasa se realizan 2 millones de consultas. Cada minuto. 2 millones de personas entran y le preguntan a Google. Por eso el dueño del mundo es Google. Si lo vemos como que es el dueño de la información mundial, sí. ¿Es un peligro? Sí. ¿Él sabe todo? Sí. La ética de los empresarios hoy es la clave. Bien. Ahora, vamos a seguir con esto de la lectura y nuestro cerebro. Si un chico no lee, veámoslo con la gente del campo. La gente del campo, yo no podría decir que no le gusta la lectura. Simplemente que a veces, sí, claro que sí, Carlos, sí, gracias, Pati, ya contestaste, sí. Ahí está toda la información. Ahorita les voy a enseñar a pasar PDFs a Word, PDFs a PowerPoint, PDFs, para que yo todo lo estoy subiendo en PDF. Recomiendo mucho que usen PDF, pero no crean que es por proteger la información, porque hoy existen herramientas que te las transforman. Más bien es porque pesan menos. Yo uso demasiadas imágenes, a veces tardo más en hacer presentaciones porque estoy buscando la imagen. Entonces pesan demasiado y cuando las subes a la plataforma tienes problemas, pero ahorita les voy a enseñar para los que no saben cómo hacer esta transformación y si quieren obtener alguna foto o alguna cosa en especial, la saquen. ¿Esto para qué es? Para que se lo digan a los alumnos. Porque cuando tú le platicas todo esto a los alumnos modifican sus creencias sobre la lectura. Entonces no es cultura general. Porque para eso, miren, hay libros increíbles de todo esto. No, más bien es como ustedes que se lo puedan contar y les hagan este tipo de historias. Bueno, entonces, la forma en que nosotros adquirimos la información modifica nuestro cerebro. Tanto que cuando tenemos una experiencia dañina en la vida, un duelo, la muerte de alguien que queremos, un accidente, nuestro cerebro se ve afectado. Tanto que tenemos que ir a un psicólogo, tanto que tenemos que ir a un psiquiatra, tanto que caemos en depresión, tanto que decimos el famoso síndrome postraumático, ¿no? Porque el cerebro, las experiencias las capta. No tenemos idea cómo trabaja nuestro cerebro todos los días. Por eso hay que dormir bien. Y yo lo digo quien duerme poco. Hay que dormir bien, hay que tomar mucha agua, hay que darle azúcar. El cerebro vive de azúcar, pero no en demasiado, ¿verdad? No a la gordura, ¿verdad? Sino ir tomando nuestros dulcecitos, nuestros cacahuatitos cuando estamos trabajando. Pero la afectación de lo que entra como información es fuerte. Tanto que nos recomiendan, no veas noticias en la noche porque te vas a dormir y tu cerebro se quedó con esas impresiones del muerto atropellado, ¿no? O de la mala, ¿cómo se dice? Asamblea en el Senado. ¿Qué cosa? Yo ayer empecé y dije, le apago porque no soporto la manera en que se tratan los diputados. Bueno, entonces, mientras más leemos, nuestro cerebro trabaja a nuestro favor. En primer lugar, porque calma la ansiedad. La lectura calma la ansiedad porque nos exige poner atención en algunos puntos. Ejercita el procesamiento del lenguaje escrito. Mientras más leemos, más capacidad tendremos para escribir. Fomentemos la escritura también en los alumnos. Uno de los errores que cometemos en la escuela es que les pedimos ensayos de 20 hojas. No, ensayos de una hoja. Hagan una poesía de 3 páginas. No, hagan un verso de poesía, pero un verso de calidad. Inventen una frase, de esas frases esta frase es de William Shakespeare, estas frases es de Mandela. Hagan frases que sean con tu nombre. Entonces, ir empezando porque el cerebro va desarrollándose. ¿Qué pasa también cuando leemos? Utilizamos la imaginación, hacemos fotos mentales, aumenta la empatía. Los libros nos emocionan cuando estamos leyendo la historia de un santo, la biografía de un héroe,
la historia de alguien que enfrentó cosas terribles. Eso va creando en nosotros, va moviendo la emoción. Si leemos en otro idioma, mucho mejor. La lectura, a lo mejor no hablamos suficiente un idioma, pero si nos forzamos a leer y ayudados y demás, eso nos va a ayudar muchísimo. Y también ir encontrando la secuencia de la narración, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde termina, qué pasa, qué sigue? Fíjense, aquí me encanta esto que dice, ojo, leer provoca las mismas sensaciones que un hecho vivido. El cerebro a veces no reconoce entre lo real y lo imaginario. Entonces, todo esto se provoca en nuestro cerebro. Sí, por favor, profesor Juan Luis, veo su mano levantada. Con respecto a los accidentes neurológicos, cuando una persona tiene un golpe en el cerebro, mejor dicho, en el cráneo, no en el cerebro, en el cráneo, automáticamente debido al golpe se inflama el cerebro. Al inflamarse el cerebro, se extiende. Como es elástico, se extiende. ¿Y qué llega a pasar? Pues llega a suceder ciertas situaciones de pérdida de la conciencia, adormecimiento, o puede ser varias cosas. Una vez que empieza a desinflamar el cerebro, empieza el cerebro a trabajar otra vez y a recordar todos los sucesos. También se ha explicado que el cerebro es elástico. Esa elasticidad principalmente cuando llega la gente a los 70 o 75, se sigue desarrollando. Aquí que es que la gente de edad al leer guarda más memoria y más situaciones de las que la gente piensa que no. Es más, se han hecho ejercicios de IQ y han demostrado que la gente de 70, 80 tiene más IQ que un joven de 20 o de 25 años. Eso era todo, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Pues me da la pauta para introducirlo el tema de neuroplasticidad, que seguramente ya lo han escuchado. También se llama, es la teoría de la modificación de la cognitividad, ¿no? Significa la posibilidad de que el cerebro bien entrenado puede no solamente regenerar neuronas, sino también puede aprender sin importar la edad. Hay muchos mitos del cerebro. Antes yo me acuerdo que mi mamá decía, cuídense de los golpes en la cabeza, no se bañen con agua muy fría porque el cerebro y si te golpeas se matan las neuronas y las neuronas no se regeneran. Y bueno, mi madre me traumaba que cada vez que me pegaba o algo, decía, ya mataste neuronas. Entonces yo sentía que mi cerebro se iba quedando chueco. Hoy decimos que no, hoy se ha comprobado, fíjense, aunque hay ciertas funciones del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, el cerebro tiene las funciones perfectamente ubicadas o localizadas, pero hoy se hizo un estudio de una chiquita de 5 años, es un estudio súper conocido, que a los 3 años le dio un cáncer terrible y le tuvieron que quitar un hemisferio. Entonces dijeron, pues la niña se va a quedar sorda, no va a hablar, no se va a poder mover, todo lo que esa parte del hemisferio del cerebro no se va a regenerar. Y estos médicos comprobaron que con entrenamiento la chiquita recuperó todas las funciones trabajando con la mitad del cerebro. Es decir, esta neuroplasticidad significa que el cerebro es capaz de regenerar neuronas, de asumir funciones de otra parte del cerebro y de que se puede lograr la conversión o la recuperación total. Esto, cuando leemos mucho sobre neuroplasticidad y educación, nos lleva a un mensaje de esperanza. Nos dice, todos pueden aprender. Y demostrado está que chicos con síndrome de Down han concluido estudios universitarios. Antes los niños, hace 50 años, los niños con síndrome de Down, los escondían en las casas, ¿no? Que nadie lo vea, pobrecito, no va a saber nada, háblale despacio porque no entiende.
y los niños con síndrome de Down han podido desarrollarse, tener trabajos, escribir, pintar, bailar. Hoy en día hay hasta una modelo con síndrome de Down. Hay gente que se casa, que tiene hijos, y todo esto demuestra que entonces todos pueden aprender. Yo les decía mucho, no sé si en esta clase o en otra, cuando un alumno o ustedes mismos digan, es que no puedo con las matemáticas, agreguen a esa frase la palabra todavía. No, es que no puedo con las matemáticas todavía, pero tienes más que el resto de tu vida para aprender matemáticas. Es que no sé nadar en mi caso todavía. Es que no puedo con esto todavía. Es que la tecnología me mata todavía, o sea, me incomoda todavía. Eso abre esa posibilidad de decir, claro que puedes. Yo nunca he hecho ejercicio en mi vida, por eso estoy como estoy, y odio, no me gusta el ejercicio nada, pero ahora jubilada camino. Entonces cuando decía, es que nunca voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio, hoy no, pero mañana sí, y sí la vida abre esas oportunidades si tú lo quieres. Y estos son como las partes más lindas de la neuroplasticidad, que no hay límites, los límites nos los ponemos nosotros. Bueno. Podemos pasar a un ejercicio. Estoy viendo el reloj, que no se me pase. Sí. Vamos a hacer un ejercicio y después tendremos un descansito. La herramienta que utilizamos para leer y para escribir sí nos condiciona. Es decir, si yo escribo en máquina de escribir o en computadora o en papel, mi cerebro va a trabajar de diferente manera. Si yo leo en papel o en digital, mi cerebro va a trabajar de diferente manera. ¿Una mejor o peor? No. ¿Más compleja una que otra? Sí. ¿Va a ser mejor para mi cerebro una que otra? No necesariamente. Lo importante es hacer esta combinación para que nuestro cerebro funcione al máximo, nuestro máximo potencial. Bien. Les voy a poner una liga. Sí. Les voy a poner una liga en el chat. Y les voy a dar 10 minutitos, 15, para que lean con atención. Esta lectura es corta, pero esta lectura nos va a dar más luz sobre lo que estoy diciendo, sobre el impacto de una o de otra lectura. Un momentito. Hasta aquí, ¿algún comentario antes de pasar al ejercicio de leer? Solamente Sí. lo que comentas, y también el maestro Juan Luis, hoy escuchaba a Elenita Poniatowska, bueno, en una entrevista que le hicieron, y decía que está escribiendo su último, bueno, el último libro que está escribiendo, y ya tiene más de 90 años, ¿no? O 90. Wow. Sí, y está súper lúcida, o sea, impresionantemente lúcida. Pero todo el tiempo ha estado escribiendo, no deja de escribir, ¿no? Entonces, bueno, sí, a lo mejor es más productiva, a lo mejor que un joven, no sé. Claro, ¿no? claro. Pero curiosamente dijo que su libro se va a llamar Todavía no me maten, algo así. Entonces, sí, o sea, podemos seguir rompiendo esquemas, ¿no? Y transformando nuestra vida. Aunque pensemos que ya pasó mucho tiempo, nunca es tarde para hacer cambios. Nuestro cerebro nos lo permite. Exactamente, exactamente, muy bien. Y hoy nos recomiendan mucho algunos videojuegos, algunos juegos para estar agilizando nuestra mente, más lectura, más acertijos, crucigramas, todo eso que está activando nuestra mente. Y sí, por eso también vemos que la gente ha ampliado su manera de vivir. Antes yo recuerdo, mi padre a los 50 dejó de usar pantalón de mezclilla. Yo no recuerdo un papá, y yo lo veía a los 50 años y decía, ay, mi papá viejito, ¿no? Ahora los señores de 40, bueno, 50, 60, 70 se ponen mezclilla y se ven muy bien, ¿no? Y uno se viste más juvenil y uno piensa, porque todo esto hace porque el cerebro es el único que nos va determinando la perspectiva sobre nosotros mismos.
Muy bien. Juan Luis, ¿otro comentario? ¿O se La quedó tu única mano? forma de que se pueden destruir las neuronas es el alcohol. Es el Y la único que droga. realmente. Ahora, si deja de tomar y empieza a hacer muchas actividades, puede recuperar, pero los alcohólicos definitivamente van matando sus neuronas hasta destruirse completamente. No quiere decir que no queden algunas, sí hay, pero ya no los que realmente necesita el cerebro para poder hacer ciertas actividades. Claro. Por Sí, eso es muy todos los químicos. importante muchas veces hablar con la gente acerca del alcoholismo, de las drogas y todo eso. Es muy importante comunicarles qué es lo que afecta. El cerebro es lo que afecta. Y el cerebro es nuestra vida, junto Claro. con el corazón y todo lo demás, pero el cerebro es vital importancia. Gracias, maestra, muy amable. Muchas gracias. Bueno, aquí tienen la liga. Van a leer, por favor, tienen 10, 15 minutos, lectura en silencio y vamos a comentarla después. Entonces, yo la voy a proyectar aquí. Espero que todos puedan ver el link. Lo voy a volver a poner. Ya no veo. No veo.
Perdóname, ya estoy leyendo ahorita apenas tu mensaje. Puedes copiarla en lugar de darle un clic, cópiala completa y pégalo al navegador. Inténtalo así. Voy a volver a ponerla. O buscar otro, si tienes internet, bueno, supongo que sí, porque estás aquí. Abrir otro tipo de navegador, si no es Chrome, que sea internet. ¿Alguien más tiene problemas para abrir el artículo? Maestra, en oficina tenemos bloqueada esa página, pero ya la pudimos descargar. Y ahorita se la comparto a Yaya. Perfecto, gracias. Y perdónenme, también la puse en Moodle, también ahí podrían a lo mejor, sí, es que hay páginas bloqueadas, tienen razón. Dos minutos, es una lectura corta, pero si alguien quiere, si alguien la está revisando, 2 minutitos. Bueno, quien no lo pudo abrir o descargar o tuvo que salir o lo que sea, no se preocupen, los materiales todos están con link en la presentación y además las tenemos en la plataforma. Bueno, 2 personas, para irnos a un descanso, 2 personas que me digan qué fue como lo más relevante, una frase, una idea que les llamó la atención, que quieren completar a en que están de acuerdo o no de acuerdo. Entonces, 2, 3 comentarios sobre la lectura.
Bueno, maestra, en primera me llamó la atención esta de hay dos tipos de lectura lineal. Y también, no sé si habla de una lectura orgánica. La lectura lineal es la que siempre estamos haciendo. Nosotros leemos todo el libro completo, siguiendo las hojas y todo está terminado. Pero en Internet y en la lectura ahorita ya es un poco más diferente. ¿Qué hacemos? Empezamos a buscar y rápidamente nos vamos a lo que nos interesa, que si realmente es importante o interesante lo que estamos leyendo de acuerdo a nuestras necesidades o a lo que nos pidieron. Entonces, rápidamente, no llegamos al terminar del lado derecho y nos vamos enseguida a la parte baja. Tampoco buscamos la palabra clave o la palabra oculta que antiguamente nos están diciendo cuando estábamos estudiando, que nos decían, de esta oración busquen la palabra oculta que nos va a decir el significado de esto. ¿Qué estamos haciendo? Pues realmente estamos distorsionando hasta nuestro cerebro para hacer lecturas. Tenemos que modificar y tenemos que en un momento llegar a ciertas conclusiones. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una pauta a la que vamos a seguir y una pauta para decirles a nuestros alumnos cómo deben de empezar a leer en Internet. Esto es todo, maestro. Muchísimas gracias, profesor. Aunque el lector nos dice ahí en un párrafo que no está mal la lectura en F o escaneo, que porque es tanta la información en Internet, que si lo hiciéramos de manera lineal nos tardaríamos mucho. Lo que no está bien es que sigamos leyendo así ya el resto de los libros o una página interesante, ¿no? Pero sí tendemos, lo que es interesante en la lectura es que si ustedes leen el ebook, como la vemos en pantalla, tendemos a la lectura escaneada. O sea, el cerebro como que se va con la finta y hay que decir aguas. Este es un artículo y me pasa mucho porque les doy un artículo en PDF y entonces la gente como la ve en pantalla, la escanea rapidísimo. Y ahí es donde es lo que está mal. La lectura escaneada es una forma en que el cerebro dice por ahí, el cerebro es ahorrador. El cerebro, imagínense que captara y que tuviera, dicen que recibimos 6 millones de sensaciones en un día. Cuando nos sentamos en una silla, el roce del pantalón, el zapato, o sea, sensaciones físicas, el tomar, el comer, 6 millones. Imagínense que el cerebro se quedara con todo y analizara, sería imposible. Recibimos miles de palabras, no sé cuántas, pero al día hablamos por teléfono y ya hablamos de 300 palabras. Imagínense que el cerebro se las quedara. Entonces el cerebro tiene que hacer procesamientos como una computadora gigantesca y va desechando y va quitando y se va quedando con lo importante. Eso es una maravilla del cerebro. No recuerdo todo lo que me dijo mi mamá, pero sé que necesita azúcar. No me acuerdo cómo me lo dijo, pero sé que necesita azúcar. Tengo que ir al súper y llevársela a las 6 de la tarde antes de que se vaya a misa. Entonces, el cerebro hace eso. Si me acordara de toda la conversación, pues pérdida de tiempo. Entonces, eso es lo que hace exactamente estas comparaciones con una lectura en F. Y sí es cierto, o sea, empezamos de este lado, leemos y luego empezamos a recortar. El problema grave es cuando queremos leer artículos o libros digitales y el cerebro, hay que decirle aguas, esto no es una página web. No estoy en una búsqueda, necesito lectura de concentración porque hay una inercia para seguir leyendo así. Y entonces lo que dice el profesor Juan Luis, hay que explicarle a los alumnos cómo se lee. Y si es un libro, aquí la situación es que a veces el libro lo tenemos que ver como que con portada para entender que es lectura lineal. Aún una página de internet interesante debe de hacerse como una lectura lineal. Bien, aquí veo perfecto, lo digital lo hago rápido y en físico lo disfruto. Por eso, ¿cuál sería la tendencia en la investigación digital? ¿Cuál es la tendencia? Y por eso nos interesa, porque nosotros somos maestros. La tendencia en libros de texto seguirá siendo libros impresos. Pues los libros de gobierno, los libros de Pearson, de Santillana,
eso se va a quedar, porque es lo que el maestro, donde el maestro va a ser el eje conductor de sus clases, pero la investigación, pero artículos, pero los congresos, entonces hay que entender que la lectura escaneada y la DF es muy buena solo para localización de información. No hay otra manera. Si yo voy a leer los 4 millones de páginas web, pues me muero. Acabo la licenciatura y no hice ni una tarea. No es así. Para eso existe. Pero es solo para la búsqueda de información. El análisis de la información requiere lectura de concentración. Una última frase, muchas gracias. Alid nos dice, de acuerdo con la explicación de lectura en un dispositivo, siempre tiendo a leer los títulos como que busco palabras clave y si siento que no es lo que busco, me paso a otro libro. Correcto. Bien. ¿Alguien más? Giovanna nos dice, todo va evolucionando y nos tenemos que acoplar. Los docentes debemos de guiar la manera de cómo sacarle provecho a la lectura que se propone. Perfecto. Vamos a tener un descansito. Perdóname, antes de irnos, sí, Marco Antonio. Y si prenden su cámara para la última captura antes de irnos y escuchamos a Marco Antonio. Gracias, doctora. A mí me pareció muy interesante, muy revelador el texto, aunque vaya, es muy concreto, muy conciso. Y sí, efectivamente, de hecho, la capacidad o habilidad de escaneo incluso, pues se ocupa hasta en el aprendizaje de otros idiomas, particularmente para determinar informaciones precisas y que van asociadas incluso con otras habilidades, por ejemplo, de predicción. Esta tradición que se ha empleado, ¿no?, en el manejo y comprensión de textos en otra lengua para determinar un concepto base y por ende un tema y predecir de qué va, ¿no? Pero por supuesto me pareció muy revelador esta parte donde pone énfasis en la lectura más profunda, que precisamente orienta a una adquisición de conocimientos o aprendizajes más afianzados, ¿no? A mí me pareció interesante que yo creo que como docentes el debate que debería de ahí surgir, que usted lo comentó en la sesión pasada, y arrancó con eso, me parece, es tal vez ser gestores nosotros para que los chicos cada vez les propongamos lecturas, más que la estrategia, lecturas que permitan profundizar en ese conocimiento de los temas, porque bien decía el texto, si nos quedamos con lo primero, pero además viniendo de fuentes digitales que en ocasiones abundan y no todas son fiables, pues sí puede generar ahí un desfase, ¿no? O una posible adquisición de conocimientos, pero que no están sustentados en algo verídico, contrastado, ¿no? Me parece que ahí el reto para nosotros es ese, pero si nosotros no leemos, no generamos esa capacidad o habilidad, pues también proveemos indiscriminadamente enlaces, sitios, páginas, pero pues de dudosa procedencia o sustento, ¿no? Me parece que eso sería muy revelador como para un debate más profundo de nosotros mismos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Totalmente de acuerdo. Veo la mano levantada de Gaby. Te escuchamos, maestra Gaby. ¿Ahí me escucho? Sí. Bueno, sí, por favor. Creo que el tema está interesante, pero yo creo que también como adultos nos conviene adaptarnos, bueno, a las nuevas formas de trabajo, pero también no dejar de con los chicos sobre todo, ¿no? Que no es nada más el uso del internet, sino fomentar cómo se hacen los círculos de lectura, inducirlos a que les guste la lectura con el libro en mano, ¿no? Y es cuestión de adaptación de nosotros, sobre todo de nosotros. Muchísimas gracias. ¿Algo más, Gaby? Nada más. Perfecto. Sí, y estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en pequeños. En pequeños, yo creo que evitemos al máximo el contacto con dispositivos. A mí cuando me preguntan cuántas horas o cuánto tiempo, yo les digo, bueno, en primer lugar, el número de horas no es de que estén media hora. Si alguien ve media hora pornografía en la red es muchísimo, ¿no? O si alguien lee 2 horas un buen libro, es poco. Entonces, no es cuestión de horas, sí es un poco cuestión de edades. Yo veo que a los bebés ya no les dan la sonajita,
sino les dan el celular. Y está comprobadísimo que mientras el cerebro no termina de desarrollarse, hay que evitar al máximo el contacto con dispositivos, porque puede crear o puede bloquear algunas funciones cognitivas importantes. Si ustedes leen la historia de Bill Gates y de Steve Jobs, sus hijos no usan tecnología de chicos. Y yo estoy de acuerdo, no en extremo, que lo usen de alguna manera, pero cuando estás en prepa y universidad, la lectura se transforma a digital. Entonces, pero en ese sentido, ir llevándolos a una evolución, a una adaptación. Y si el niño de en primaria, sobre todo, ama la lectura, ya la hicimos. Lo que sé que la primaria es tan importante. Siempre he dicho, en un país, los mejores maestros tendrían que estar en primaria. Es cuando se desarrolla los valores morales, los ideales, el lenguaje, la ortografía. Si un niño de 5º año tiene buena ortografía, ya la hicimos. Pero si tú quieres enseñar ortografía en universidad, pues por más que le hagas, te va a costar muchísimo trabajo. Hay etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esos círculos de lectura, que desgraciadamente a veces el círculo de lectura es solo para fans, ¿no? De qué manera otros chicos a lo mejor se meten en todo menos en círculos de lectura, pero de qué manera ir logrando este enganche. No es tan sencillo, no es tan fácil. Si a mí me gusta el mole, no puedo obligar a mi familia, aunque a mí me encante. Hay cosas que sí van de naturaleza, por eso acercarlos a la lectura es todo un reto, pero estoy de acuerdo contigo, aunque prepa y universidad, forzosamente la lectura es digital, porque los medios de investigación, la divulgación científica no se hace en libros. Nadie va a comprar un libro de una divulgación científica, pero sí hay ebooks, sí hay artículos, sí hay bibliotecas digitales. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a descansar, tómense un café, denle azúcar a su cerebro y nos vemos en 15 minutos. Voy a poner el contador.